Buen día para todas y todos. En este video vamos a trabajar el tema 1.5 de primer año de bachillerato. Se llama triángulos rectángulos conocidos, un lado y un ángulo. El problema que vamos a trabajar dice que tenemos que encontrar la medida de los dos lados faltantes en cada uno de los triángulos. Les voy a explicar dos. Aquí tenemos el triángulo 1 y el número 2. Concentrémonos en este momento en este triángulo de acá, que es el triángulo ABC. Nos piden encontrar los lados faltantes. Ya conocemos este lado que mide 5 unidades y por lo tanto tenemos que encontrar este que está representado por B minúscula y el que está representado por C minúscula. El primer paso para poder resolver este problema es que tenemos que identificar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto al ángulo proporcionado. Bien, voy a comenzar por ahí. La hipotenusa siempre va a ser el lado que se encuentra justo enfrente del ángulo de 90 grados. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados y el lado que se encuentra enfrente es este de acá. Así que este es la hipotenusa. Estamos trabajando con este ángulo de acá, el ángulo proporcionado que mide 40 grados. El lado que se encuentra justo enfrente del ángulo con el que vamos a trabajar se llama cateto opuesto. Así que este de acá es el opuesto. Y el lado sobrante tiene que ser el cateto adyacente. Así que este es el adyacente. A partir de acá tenemos que decidir cuál valor vamos a encontrar primero, si el lado B o el lado C. Yo voy a iniciar trabajando con el lado B, así que voy a anotar calculando B. Para calcular B necesitamos seleccionar una razón trigonométrica, pero les aclaro, únicamente vamos a trabajar con el seno, coseno, tangente, ya que esas tres se encuentran en la calculadora. Y para identificar mejor cuál vamos a seleccionar, voy a utilizar nuevamente el recurso SOHCAHTOA. Vamos a escribir SO y completar con una H. K y completar con una H, TOA. Pero, ¿cuál es la razón trigonométrica que vamos a seleccionar para poder encontrar el valor de B? Tiene que ser una razón trigonométrica que relacione el valor que necesitamos encontrar, que en este momento es B y que es el cateto opuesto, y el lado ya proporcionado, que en este momento es el de 5 unidades y es el adyacente. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona opuesto y adyacente? Según SOHCAHTOA, tiene que ser la tangente, porque es precisamente quien relaciona el cateto opuesto y el adyacente. Así que vamos a aplicar la tangente. Vamos a aplicar la tangente del ángulo proporcionado, tangente del ángulo de 40 grados. Aquí es igual a tangente opuesto dividido entre adyacente. Opuesto B, el que necesitamos encontrar, entre el adyacente 5, que es el que ya conocemos. Como necesitamos el valor de B, tenemos que dejar a B completamente solito. Me estorba este número 5, como está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar al lado izquierdo, quedando entonces 5 multiplicado por la tangente de 40 grados, y eso tiene que ser igual al valor de B. Ahora, simplemente escribimos esto en la calculadora así. Primero, escribimos el número 5, presionamos la tecla tangente, y luego escribimos el ángulo, que en este momento es de 40 grados. Le damos igual, y da como resultado aproximadamente 4.20. 4.20 igual al valor de B. Así que la longitud del lado B tiene que ser de 4.20. Les aclaro que como estamos trabajando en grados, su calculadora tiene que estar configurada en grados. Para eso tienen que ver en la parte superior de la pantalla de su calculadora que aparezca una pequeña letra T mayúscula. Como ya encontramos el valor de B, en este momento tenemos que calcular el valor de C. Entonces vamos a anotar, calculando C. Nuevamente tenemos que seleccionar una razón trigonométrica. Ya saben, aquella que relacione el valor que necesitamos encontrar, que en este momento es la hipotenusa, y el valor que ya conocemos, que es el adyacente que mide 5 unidades. Pero entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona la hipotenusa y el adyacente? Según SOHCAHTOA, tiene que ser el coseno, ya que el coseno relaciona precisamente adyacente e hipotenusa. Apliquemos entonces el coseno. El coseno de un ángulo que estamos trabajando, que es el de 40 grados, es igual a adyacente dividido entre hipotenusa. Adyacente que mide 5 unidades y lo vamos a dividir entre la hipotenusa que está representada por la letra C minúscula. En este caso, para hacer el despeje, ya que necesitamos que C quede completamente sola, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, este C que está dividiendo lo tenemos que pasar a multiplicar, quedando C multiplicado por el coseno de 40 grados y eso igual a 5. Para que C me quede completamente sola, me estorba el coseno de 40 grados. Como multiplica, lo tengo que pasar a dividir. C es igual entonces a 5 dividido entre el coseno de 40 grados. Ahora simplemente introducimos en la calculadora la expresión que tenemos en el miembro derecho. Así, primero escribimos 5 y eso lo vamos a dividir entre el coseno de 40 grados. Presionamos la tecla coseno y escribimos el número 40.
Al hacer los cálculos obtenemos un resultado de 6.53. Por lo tanto, el valor de C, la hipotenusa, es de 6.53. Y ya hemos calculado los dos lados faltantes en ese triángulo. Vamos ahora a trabajar con el triángulo número 2. Ahora vamos a trabajar con el triángulo PQR. Y vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. Voy a iniciar identificando cada uno de los lados del triángulo: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. En este caso aquí se encuentra el ángulo de 90 grados, entonces el lado que está enfrente, en este momento Q minúscula, tiene que ser la hipotenusa. Este de acá es la hipotenusa. El ángulo proporcionado es este de acá, de 63 grados. El lado que se encuentra justo enfrente es el cateto opuesto. Así que conocemos el opuesto, que vale 6 unidades. Y por tanto, el lado faltante tiene que ser el adyacente, que en este momento es L minúscula. Ahora nuevamente tenemos que seleccionar cuál lado vamos a encontrar primero, si el lado Q o el lado R. Yo voy a iniciar trabajando con el lado Q, así que voy a escribir calculando Q. Tenemos que seleccionar una razón trigonométrica, ya saben, que relacione el valor que necesitamos encontrar, Q, que es la hipotenusa, y el valor que ya conocemos, que en este momento es el opuesto y mide 6 unidades. Ok, entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona hipotenusa y opuesto? Hipotenusa y opuesto. Revisemos SOHCAHTOA. Según SOHCAHTOA, la razón trigonométrica que vamos a seleccionar tiene que ser el seno, ya que relaciona opuesto e hipotenusa. Bien, vamos a trabajar entonces con el seno. ¿El seno de qué ángulo? Del ángulo proporcionado, 63 grados. ¿A qué es igual el seno? Según SOHCAHTOA, opuesto arriba, hipotenusa abajo. Entonces, opuesto, 6 unidades, dividido entre la hipotenusa que está representado por la variable Q. Voy a despejar nuevamente Q. Para eso, como está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar al miembro izquierdo. Q multiplicado por el seno de 63 grados, eso tiene que ser igual a 6 unidades. Luego, el seno de 63 grados que multiplica con Q, lo voy a pasar a dividir, quedando que Q es igual a 6 dividido entre el seno de 63 grados. Ahora simplemente introducimos esa expresión en la calculadora. Primero vamos a escribir el número 6. 6, presionamos la tecla entre, ahora la tecla seno, y por último escribimos el ángulo, que es de 63 grados, simplemente el número 63. Al hacer eso, obtenemos de que el valor de Q es de 6.73. Entonces, esta es la longitud de la hipotenusa. Ya para finalizar con este problema, vamos a calcular el valor del lado R. Así que voy a escribir calculando R. La razón trigonométrica que vamos a seleccionar es aquella que relacione el valor que necesitamos conocer, que en este momento es el lado R, que es el adyacente, y el valor que ya conocemos, este de 6 unidades, que es el opuesto. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona el adyacente y el opuesto? Revisemos SOHCAHTOA. Según SOHCAHTOA, el único en el que se relaciona adyacente y opuesto es la tangente, así que tenemos que aplicar tangente. Bien, voy a aplicar entonces la tangente ¿de qué ángulo? Del ángulo de 63 grados. ¿A qué es igual la tangente? Según SOHCAHTOA, opuesto tiene que ir arriba y adyacente tiene que ir abajo. Así que opuesto, que son 6 unidades, dividido entre el adyacente, que es la letra R, o el lado R. Tengo que despejar R. Como se encuentra dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar el miembro izquierdo, quedando que R multiplicado por la tangente de 63 grados tiene que ser igual a 6. Ahora vamos a tomar la tangente de 63 grados y la vamos a pasar a dividir, quedando R completamente despejado. R es igual a 6 dividido entre la tangente de 63 grados. Vamos a introducir esa expresión en la calculadora para obtener el valor de R. Primero, introducimos 6, vamos a dividirlo entre, presionamos la tecla tangente y escribimos 63, un ángulo de 63 grados. Le damos igual y el resultado es de 3.06. Así que R vale 3.06. Ya hemos encontrado entonces los dos lados faltantes en cada uno de los triángulos rectángulos. Llegamos hasta aquí con este problema y con este tema. Fue un verdadero placer. Nos vemos, ya saben, hasta la próxima.